Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña, en esta ocasión Anarquistas, suplemento para Vampiro la Mascarada, que ya lleva un tiempo publicado en nuestro país y en nuestra lengua de la mano de la editorial No Solo Roll. Un suplemento que va a profundizar algo más en la otra gran facción de vampiros presente en la quinta edición de Vampiro la Mascarada, los Anarquistas, siendo el primer suplemento, el de Camarilla, que ya reseñamos y que nos hablaba de los vampiros de esa otra facción en concreto, dentro del gran conflicto que hay de Camarilla y anarquistas en esta nueva edición de Vampiro la Mascarada. Antes de empezar con nuestra reseña, vamos a hacer un par de advertencias, un par de avisos. El primero de los mismos es que a lo largo del presente vídeo, en la sección que tiene que ver con la edición en físico y la presentación visual, veréis que el libro, el manual físico que tenemos nosotros en nuestras manos está en inglés. Esto es así porque nosotros estamos siguiendo la línea original en la lengua de Shakespeare, pero gracias a que otro de mis compañeros está siguiendo la línea en castellano, puedo enseñaros en este vídeo el PDF en nuestra lengua, en castellano. Así que ese aviso queda hecho. El último es más una promo que un aviso. Ya sabéis, si tenéis interés en comprar este suplemento o muchos otros suplementos de rol o incluso manuales, yo os recomendaría que visitaseis la tienda online badarroll.com, que tiene un excelente servicio de atención al cliente y además unos precios la mar de competitivos. Y que, está mal que yo lo diga, pero es así, gestiona y pertenece a un compañero de este canal. Así que echa la promo, echa los avisos, sabiendo de qué vamos a hablar, vamos a empezar con la reseña. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de la edición física y la presentación visual de este suplemento de Anarquistas para Vampiro la Mascarada quinta edición. Como he dicho en la introducción de esta reseña, esto que tengo aquí es la edición en inglés. Quiere decir que puede haber algunos cambios con respecto a la edición en castellano, publicada por No Solo Roll, que encontraréis vosotros en tiendas. No obstante, lo que es a nivel de presentación, lo que es a nivel de materiales de la propia edición y demás, el trabajo que está haciendo No Solo Roll es idéntico al que se ha visto en la publicación en inglés, por lo que no creo que haya ninguna diferencia palpable entre lo que vais a ver aquí y lo que vais a encontrar vosotros en tiendas, más allá de que, bueno, los textos están en inglés y alguna distribución de textos puede que varíe un poco, por esto de que son dos idiomas diferentes que tienen una extensión a veces de páginas diferente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos un manual, como estamos viendo, en tapa dura, tamaño A4, sigue por tanto la línea que habíamos visto con el suplemento de Camarilla y con el manual básico, respeta los cánones establecidos por la línea de juego originalmente. En el lomo sí que vamos a ver que, aunque se mantiene, en futuros suplementos veremos que parte de esta distribución del lomo cambiará, ¿vale? Por cómo está pensada o como los cambios que está viendo a nivel de publicación de Vampiro la Mascarada quinta edición, que pasa de unas manos a otras varias veces últimamente, ¿no? Vamos a cambio de manos en este tiempo. Número de páginas, pues nos topamos aquí con un libro que tiene unas 200 páginas, algo menos, ¿vale? 198. Y que a nivel de maquetación y presentación visual, esto es porque me lo estoy leyendo en este momento, vamos a toparnos, voy a quitarlo por cierto, vamos a toparnos con un libro que respeta lo que ya vimos previamente, es decir, tenemos una maquetación algo variable, no es per se a dos columnas, a una columna, a tres columnas, dependiendo un poco de la página se va moviendo. Además, más en este suplemento y en el de Camarilla, por cómo viene presentado el texto, es algo que explicaremos después cuando hablemos del contenido del mismo, y que juega bastante un poco con la distribución, ya digo, del texto, porque este es un libro que está más pensado para ser leído y no tanto para ser consultado. No vamos a encontrarnos aquí, como veremos cuando hablemos del contenido, un suplemento de reglas, sino de trasfondo, cuyo objetivo es leerlo y en algún momento, si estamos creando una campaña, si estamos creando una aventura, una crónica, sí que consultar aquí en busca de algún tipo de información, pero per se no nos vamos a topar con reglas, tablas, recuadros extra de información ni nada por el estilo. A nivel de arte, repite lo que hemos estado viendo en la línea,
salvo que quizás, a mi juicio, este libro está unos puntos por encima de las otras publicaciones. No abusa tanto, aunque también tenemos aquí las típicas fotografías y de personas haciendo básicamente cosplay, de personas disfrazadas, y utiliza más ilustraciones clásicas, ¿no? Dibujos, en esencia, que además están bastante bien. Coincide que son unas ilustraciones que están bastante curradas, como estamos viendo aquí, al menos a mí a nivel personal me gustan bastante, y lo hace que por lo menos a nivel visual este suplemento de Anarquistas me resulte algo más atractivo de lo que me resultaba el suplemento de Camarilla o el propio manual básico de Vampiro la Mascarada quinta edición. En este sentido yo creo ganamos algunos enteros con respecto a lo visto en las publicaciones anteriores. No obstante, es necesario decir que evidentemente este libro tampoco rompe esquemas con los materiales previos, y por ende no vamos a encontrar aquí un cambio radical de estética y de estructura de libro, ¿no? Eso se mantiene igual, con la salvedad de que, como digo, hay una mayor preponderancia de ilustración clásica por encima de fotografías de personas haciendo cosplay, que, ojo, también las hay, ¿eh? No vamos a engañar a nadie, porque también las hay en este manual. De hecho, voy a ver si busco alguna para que nos vayamos haciendo una idea y podamos, ¿veis? Tiene ilustraciones, pues, jolines, que están muy chulas. Algunas son más rollo artístico, pero bueno, esto siempre ha estado con Vampiro de la mano. Pero bueno, como vemos aquí, por ejemplo, aquí en esta fotografía y demás, vemos que tenemos ese tipo de arte también de fotografía de persona haciendo cosplay, ¿no? De hecho, fíjate, aquí por ejemplo tenemos esta doble página con toda esta gente muy caracterizada y demás, de, oh, mira qué duros somos todos brulles anarquistas, jojo, qué malos, qué malos. Bueno, lo típico, ya digo, esto es un poco la presentación visual y la edición que nos presenta este suplemento de Anarquistas para Vampiro la Mascarada quinta edición. Y ahora, sin enrollarme mucho más, vamos a pasar a hablar del contenido, que a fin de cuentas la chicha es lo que nos interesa. Vista la presentación visual y la edición física del título, podemos hablar del contenido de este suplemento de Anarquistas. La chicha, que al fin y al cabo es lo que realmente nos interesa de un libro como es este. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de lo que nos vamos a encontrar en este suplemento de Anarquistas es que el libro vendría a estar diferenciado o vendría a estar estructurado en unas 4 secciones más o menos diferenciadas, ¿de acuerdo? Digo más o menos porque no están estructuradas claramente, no hay una separación real entre los diferentes contenidos, pero sí que el propio libro nos habla de esa estructura, y además cuando lo estamos leyendo sí que podemos ver cómo a partir de determinados puntos estamos pasando de leer unas cosas a leer otras, ¿no? A que el foco se pone en otro punto. Por eso digo que estaría diferenciado, estaría estructurado, joder que no me sale la palabra, en 4 secciones más o menos diferenciadas, insisto. La primera, una introducción muy básica, es la parte más corta del libro. Básicamente nos va a hablar de qué son los vampiros anarquistas, qué es el movimiento anarquista y qué nos vamos a encontrar en este suplemento en concreto. No deja de ser una manera de intentar aclarar que los anarquistas o los vampiros anarquistas del mundo de tinieblas no son per se la idea que nosotros podemos tener de los anarquistas a nivel político del mundo real, ¿no? Esto es otra cosa diferente, que evidentemente tiene sus orígenes en el mundo real, pero no nos van a hablar del movimiento anarquista del mundo real, sino del de Vampiro la Mascarada. La segunda sección de este libro es un repaso a la historia y quizá a los momentos más destacados de la historia del movimiento anarquista vampírico. Desde sus orígenes en la mítica ciudad de Cartago para tantos vampiros, una ciudad en la que se supone o cuenta la leyenda que vampiros y humanos vivían en armonía o convivían en armonía y paz hasta que Roma la destruyó, ¿no?
Esto, bueno, pues hay que cogerlo con pinzas porque como sucede a lo largo de toda esta narración y bueno, y a lo largo de todo el libro, toda la información viene presentada no de forma didáctica, no en tercera persona, no hay un autor que te está contando cómo es el universo del mundo de tinieblas, son los propios protagonistas, son los propios vampiros, los propios personajes más o menos destacados del universo de Vampiro la Mascarada, de la facción anarquista, los que te van a contar la historia de su movimiento, de su secta, de los vampiros independientes y de las noches actuales, ¿no? Y de cómo es ser un vampiro anarquista. ¿Por qué digo todo esto? Pues como decía, porque a la hora de contarnos esta historia del movimiento anarquista, pues evidentemente está escrita de una forma totalmente parcial, ya que quienes nos la cuentan son esos protagonistas, esos personajes, algunos de los cuales vivieron aquellos años, otros no, y nos ofrecen la visión que ellos tienen de su propia secta de una forma muy favorable, como es normal, ¿no? Es decir, en estos relatos, en esta historia del movimiento anarquista, pues siempre la camarilla va a ser la mala y ellos se van a pintar de buenos. No deja de ser una manera interesante, cuando menos, de plantearnos o de presentarnos todo lo que tiene que ver con el trasfondo de esta facción y del universo de mundo de tinieblas, como digo, perdón, pero tenemos que saber a la hora de leerlo, ¿no? Y de valorar toda la información que nos van a exponer, que está escrito de un modo interesado y que por ende no tiene por qué per se ser verídica, sino ser la visión de vampiros que, que tienen su propia agenda, ¿no? Ya digo, a ver, es una manera, cuando menos, muy interesante y que seguramente inspire muchísimo a la hora de verse inmerso en este universo de juego, pero al no ser una versión, una manera didáctica en tercera persona, fría, aséptica, de plantearnos la historia del trasfondo de este juego y en concreto de los anarquistas, pues no vamos a tener aquí una verdad absoluta, incuestionable, como pueda suceder en otros juegos de rol, de esto sucede bien, así, 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 y tú sabes que el trasfondo de ese juego, bueno, pues es así, 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 porque el autor lo ha establecido de esa manera. Aquí no es así, no tiene por qué ser así. Insisto, se nos hace este repaso, esta sería la segunda sección estructurada de este suplemento, básicamente una serie de páginas donde nos van a establecer los momentos más destacados, de nuevo, de la historia de los vampiros anarquistas del mundo de tinieblas, desde el establecimiento de la Unión Soviética, las revueltas del 68, la Revolución Francesa, el cónclave de Praga, la Convención de Thorns. Bueno, momentos destacados de esta facción, insisto. Toda una serie de relatos que los propios protagonistas nos van a contar. En otros casos, como estas páginas que estamos viendo aquí, se nos va a hablar de la caída de Berlín, pero en vez de ser un relato contado por los protagonistas, se hace una serie de recortes de periódicos o de noticiarios para narrarlos exactamente, noticiarios y periódicos mortales, por cierto, para narrarnos un poquito cómo fue esa caída de la ciudad de Berlín, pero de nuevo no se profundiza mucho porque en 2-3 páginas se solventa. Sigue muchísimo la misma estructura, la misma técnica de escritura que ya vimos en el suplemento Camarilla. De manera que cuando queramos nosotros trabajar con todo este material tendremos que separar el grano de la paja, porque, de nuevo, esta forma tan literaria de plantearnos, de presentarnos todo lo que tiene que ver con el trasfondo, pues a la hora de inspirar, inspira muchísimo, pero a la hora de utilizarlo después como material con el que nosotros crear nuestras propias historias y partidas, pues hace falta hacer un ejercicio, un cierto esfuerzo para poder extrapolar este material a una partida jugable, que nos entendamos, ¿no? La tercera parte del libro, la tercera parte estructurada de este suplemento,
Es un poco un popurrí, por decirlo de alguna manera. Aquí, mediante toda una serie de relatos, de entrevistas, de nuevo recortes de periódicos, se nos va a hablar de la visión que tienen tanto los anarquistas como los vampiros independientes que no se adscriben a ningún tipo de secta, cuál es la visión que tienen de las noches actuales y de su propia no vida. Por ejemplo, vamos a ver varios artículos de una vampira anarquista hablando con otros vampiros sobre cuáles son sus técnicas de caza, cómo un vampiro anarquista en una ciudad anarquista se las tiene que ingeniar para cazar y cómo es eso diferente a hacerlo en una ciudad controlada por la camarilla. Y al mismo tiempo se nos habla un poco de cómo, por ejemplo, hay vampiros infiltrados en el movimiento del black metal de países nórdicos, de Noruega creo que es, o Finlandia, no me acuerdo exactamente. De cómo es, por ejemplo, cazar dentro de la cultura del BDSM, ¿no? El típico el sadomasoquismo, esa corriente del sexo sadomasoquista. Bueno, pues toda una serie de vampiros nos van a hacer mediante relatos de no más de 2-3 páginas a contarnos un poco su propia existencia. Y de esta manera tendremos que ver cómo es vivir, ser un vampiro, cuando no perteneces a la camarilla, cuando estás metido bien implicado con el movimiento anarquista o simplemente te consideras independiente, te consideras libre y no estás unido a ningún tipo de facción en la guerra de la noche, ¿no? Esta parte, quizá el problema que yo le he encontrado es que puede llegar a ser bastante... se puede atragantar la lectura. ¿Por qué digo esto? Es la parte que más páginas del libro se come, vamos a decirlo así. Todo lo demás realmente no dura muchas páginas, pero toda esta tercera sección del libro es posiblemente un 70% de este suplemento de Vampiro la Mascarada. Y tiene la particularidad de que cada 2-3 páginas, o incluso a veces cada página, tienes un relato nuevo. ¿Por qué digo que se atraganta la lectura? Porque si bien leer un trasfondo de esta manera más literaria se puede hacer muy ameno, algo que a lo mejor al hacerlo de un modo más didáctico sí que puede ser más duro, más árido. Cuando uno, como es mi caso, esto siempre lo hablo desde mi propio punto de vista, en mi experiencia personal. Cuando uno dedica muchas horas a leer, como suelo hacer yo, cuando estoy leyendo cualquier material de rol, aproximadamente dedico entre 2-3 horas a estar leyendo. Son muchísimas páginas, una media de unas 50 páginas aproximadamente por día. Cada 2 páginas estar leyendo algo nuevo, empezar otro nuevo relato, es como coger una antología una antología de relatos y leértela de una sola tacada, ¿no? Puede resultar cargante, vamos, de todo menos amena, ¿no? Puede llegar un momento en que aburra, que se atragante, en que necesites parar, descansar y dejarlo para otro momento. Ya digo que la lectura es amena, pero tiene ese peligro, ¿no? Desde mi punto de vista, que no dedica más de 2-3 páginas a profundizar en ninguno de estos relatos y se hace duro de leer si dedicas mucho rato o muchas horas de tu tiempo a leer este suplemento. Si lo haces poquito a poco, si te vas leyendo 3-4 de estos, 3 o 4 de estos relatillos por día, pues seguramente no tengas ese problema. Pero lo que nos encontramos aquí, como ya he dicho, es esa visión de los propios vampiros, tanto anarquistas como independientes, de cómo son sus noches actuales, qué significa ser un vampiro que no se adscribe a ninguna secta, qué dificultades tiene vivir en una ciudad dominada por los anarquistas, qué dificultades tiene cazar cuando no tienes que rendir pleitesía a ningún príncipe, o incluso
o incluso también se nos van a introducir relatos de, vamos a llamarlo así, mini sectas, mini cultos, como pueda ser la iglesia de Caín, como puedan ser los seguidores de Lilith, la Madre Oscura, o incluso los Bahari. Sí, no, los Bahari y los de Lilith creo que son lo mismo. Pero bueno, es decir, toda una serie de pequeñas facciones que ya habían aparecido en otras ediciones anteriores de Vampiro la Mascarada, que siguen estando presentes aquí, pero que se tratan o hacen acto de presencia, vamos a decirlo de esa manera, en este suplemento de anarquistas, ya que el suplemento de anarquistas engloba tanto a los anarquistas como a los independientes, a aquellos que ni siquiera tienen por qué adscribirse al movimiento anarquista a nivel político o de política vampírica, ¿no? Ya digo, esta es la tercera sección, es la que más dura. Ahora voy a dar un pequeño salto, me lo vais a permitir, porque si no esto duraría muchísimo, estaríamos pasando muchísimas páginas para ir directamente a la cuarta y última sección de este libro. Y esta sección va a ser... Está dedicada a hablarnos de los clanes del movimiento anarquista, de forma similar a como vimos en el suplemento de Camarilla, que tiene una parte del libro dedicada a profundizar algo más en los clanes pertenecientes a la Camarilla. Aquí nos van a hablar de los clanes pertenecientes al movimiento anarquista y de los vampiros que pertenecen a clanes más propios o que se ascriben a la secta de la Camarilla, pero que se consideran o son leales a los anarquistas, ¿no? El libro empieza por profundizar un poquito más en el clan Brulla, seguido, como no puede ser de otra manera, del clan Gangrel. No nos ofrecen aquí reglas, solamente trasfondo, ¿de acuerdo? Al menos en estos primeros clanes, ya que para poder jugar con estos personajes ya aparece reflejada toda la información de reglas en el manual básico. Se nos habla de los Kaitif, los crepusculares o los sangre débiles, como preferamos llamarlos, aunque aquí los llaman los anarquistas porque ellos son muy igualitarios y no quieren discriminar a los sangre débil con ese término de sangre débil, los llaman crepusculares. Los clanes traidores, como digo, son aquellos vampiros que son leales a los anarquistas, pero que su clan per se estaría unido a la otra secta, a la Camarilla, ¿no? Desde los Malkavian, Toreador, Nosferatu, en fin, un poco como son los vampiros de esos clanes, pero que no pertenecen a la Camarilla, sino que son leales a los anarquistas. De nuevo, no se nos habla aquí de reglas ni nada por el estilo, se nos da, por cierto, una nueva casa de los Tremer. La única parte realmente que nos va a ofrecer reglas es este punto, el ministerio. En este libro se nos incluye, de forma similar a lo que sucedía en Camarilla, un nuevo clan jugable. Básicamente se rescata uno de esos clanes que ya aparecían en ediciones anteriores y que estaban disponibles para ser jugables en el propio manual básico de, por ejemplo, la segunda edición revisada. Los antiguos seguidores de Set. Los antiguos seguidores de Set ahora se denominan el Ministerio. Y aquí vamos a encontrar las reglas para que los jugadores se hagan personajes de este clan en concreto, ¿no? De la misma manera que en el suplemento de Camarilla teníamos las reglas para que los personajes los jugadores se hiciesen personajes de los asamitas, los Banu Hakim en la quinta edición, pues aquí los encontramos para que se hagan personajes de los seguidores de Set, ahora el Ministerio. ¿Por qué este cambio de nombre? Bueno, las explicaciones nos las van a dar en este libro, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el trasfondo de este libro. Básicamente, bueno, hay una especie de pequeña escisión dentro de los seguidores de Set. Los vampiros egipcios siguen manteniendo el nombre de seguidores de Set, pero en el resto del mundo prefieren cambiar la nomenclatura, cambiar el nombre, para algo que les represente mucho mejor que seguidores de Set. Esto a nivel de trasfondo es así, a nivel del mundo real. En fin,
sucede un poco lo mismo que ya sucedía con los asamitas, ahora Banu Hakim. Y es el hecho de que son clanes que en el pasado quizá estaban construidos, estaban diseñados demasiado en torno a estereotipos, que entonces no había ningún problema, vamos a decirlo así, o no generaban ningún tipo de problema, pero que hoy en día pues son cosas que quizá han quedado un poquito desfasadas, que no son tan aceptables, y de esta manera se hacen estos cambios, se actualiza un poco lo que es el trasfondo. Y lo dicho, básicamente, como digo, aquí nos van a ofrecer toda la información para crear personajes de estos clanes, e incluso se nos hablan de las disciplinas. Vamos a encontrar aquí un cambio, y es que en el pasado este clan tenía su propia disciplina, Serpentis. Aquí se ha modificado y muchos de los poderes de Serpentis se han incluido en bien la disciplina de presencia o en Protean. De esta manera se intenta buscar el tener una edición más contenida y con no tantos poderes como sucedía en ediciones previas de este juego de rol. Y ya está, el último contenido que nos ofrece el libro son las típicas fichas de conocimiento que vamos a ver aquí, para que nuestros jugadores puedan ponerse puntos en ciertos trasfondos que les ayuden en partida y de alguna manera relacionarlo con personajes o facciones importantes dentro del universo anarquista. Y lo último es este algoritmo de respuesta, que bueno, es un pequeño extra bastante, a mi juicio, tonto, que es nos dan una especie de organigrama sobre cómo construir una crónica. Pero bueno, le dedican 4 páginas, tampoco es muy profundo, y la mayoría de información que trae consigo es material que, en fin, es bastante de sentido común más que otra cosa. Así que hasta aquí llega todo lo que nos va a ofrecer, todo lo que contiene este suplemento de anarquistas. Vamos a pasar a ofrecer la valoración final. Visto el contenido del libro, podemos pasar a la valoración final, o lo que es lo mismo, nuestra opinión personal respecto de este libro, de este suplemento de anarquistas. Todo lo que dijimos en el suplemento de Camarilla es perfectamente extrapolable a este suplemento de anarquistas, ya que, como hemos visto y hemos dicho hasta la saciedad a lo largo del presente vídeo, son muy semejantes. Ambos tienen la misma filosofía y desde luego tienen de alguna manera el mismo estilo de estructura y de escritura con la que presentar el material de trasfondo. Sí que es cierto que recuerdo que en el suplemento de Camarilla alguno de vosotros me dejasteis algún comentario que lo veíais más como un libro de inspiración que como un libro para utilizar material para luego las partidas. Y en cierta manera estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que eso es incluso más patente en este suplemento de anarquistas que en el de Camarilla. En el de Camarilla todavía el trasfondo, pese a estar narrado muchas veces en primera persona y de una forma bastante literaria, pues era más fácil o tenía más contenido utilizable en partida. En el caso de anarquistas, de nuevo estamos ante trasfondo, pero hay una mayor preponderancia de material literario, narrativo, de relatos en esencia, en este libro, ¿no? De hecho, puede resultar, incluso si vas a leer muchas páginas de este libro durante muchas horas, puede resultar incluso cargante. Hablo desde la experiencia personal en este sentido. El leer cada 2 páginas un relato nuevo, ¿no? Es algo que hay que dosificar de alguna manera para que no se te atragante la lectura de anarquistas, porque si no puede ser, ya digo, algo deja de ser ameno para pasar a ser un hueso duro de roer, ¿no? Se enquista, se atraganta ahí la lectura y a lo mejor le acabas viendo puntos negativos donde no los hay. Pero ya digo, eso es debido sobre todo a que este suplemento de anarquistas, que de nuevo, ya hemos dicho, es trasfondo, pero es trasfondo literario, trasfondo narrativo y también material de inspiración para partidas, se basa mucho más en la parte literaria, está escrito de una forma mucho más literaria y narrativa que lo que estamos habituados en la mayoría de suplementos de rol, ¿no? La mayoría de libros de rol, bueno, pues suelen estar escritos de un modo didáctico, intentando explicarte todo lo que tiene que ver con trasfondo, reglas en tercera persona.
no es este el caso con estos dos suplementos y en concreto con este Anarquistas más todavía, que lo hacen, ya digo, en primera persona o bien incluso directamente relatos, conversaciones, pequeños recortes de periódicos. Va muy bien para tener esa inspiración, para verte inmerso en ese mundo de tinieblas, pero a la hora de extraer ese material con el que luego tú trabajar tus partidas, siempre requiere un ejercicio, un esfuerzo mayor que si estuviese escrito de forma didáctica, el poder separar la paja del grano, o el grano de la paja, mejor dicho, para poder trabajar con ello luego en partida. El único elemento que vamos a toparnos en este libro, de forma muy similar de nuevo a como vimos en Camarilla, y que ya he mencionado, que es el único elemento así a nivel de reglas, de aportación de material jugable, es la inclusión de uno de los clanes que estaban en la edición revisada de Vampiro la Mascarada y que en esta quinta edición no aparecían en el manual básico, ¿no? Ya vimos que en el manual básico desaparecían muchos clanes que en el pasado habían sido jugables desde el primer momento. Bueno, pues uno de ellos son los seguidores de Set, o como se conocían anteriormente, seguidores de Set, que actualmente han pasado a ser denominados el Ministerio. Que, bueno, no deja de ser, sino, como en el caso de los Banu Hakim barra Asamitas, clanes que quizá en el pasado estaban construidos demasiado en torno a una serie de tópicos y estereotipos que en el mundo más actual, digamos en el siglo XXI, pues no son tan aceptables o digamos que es más difícil de tragar y se intenta actualizar ese material para que sea más acorde a las nuevas generaciones de jugadores de rol que seguramente no vayan a pasar por el aro con ese tipo de ideas más estereotipadas de clanes egipcios y cosas por el estilo. Pero bueno, en esencia, esto es lo que se aporta a nivel jugable. Además, se hace el cambio a nivel de trasfondo de meterlos en el bando anarquista, mientras que antes eran simplemente independientes. Y se les proporcionan toda una serie de reglas para que podamos jugar con ellos, como son las disciplinas y poderes que tienen. Que aquí vemos uno de los cambios importantes en ese objetivo que tiene todo lo que está sucediendo con esta quinta edición de Vampiro la Mascarada, de intentar mantenerla contenida, mantenerla sencilla y directa, que es el hecho de que en vez de tener una disciplina propia llamada Serpentis, bueno, pues lo que se han hecho es adaptar los poderes de la vieja Serpentis a Protean, a Presencia, a disciplinas ya existentes en el manual básico. De esa manera, yo entiendo, o es la visión que tengo al respecto, entiendo que se trata de no acabar avasallados con poderes, como sucedía en ediciones anteriores, a porrillo, repartidos por numerosos libros e intentar mantenerlo contenido de alguna manera para que esto no se haga una bola demasiado grande, ¿no? En cualquier caso, la opinión personal final de este suplemento es positiva. Ya he dicho, es un libro ameno de leer siempre y cuando lo dosifiques, y es un libro que aporta bastante en cuanto a trasfondo y algún que otro material en reglas, aunque este es el menos, ¿no? La particularidad que tiene, pues lo mismo que dijimos en Camarilla, está escrito de un modo muy literario, muy narrativo, que no didáctico. Así que a la hora de trabajar con esto, pues para trasladarlo a tus partidas, para saber leer un poco cómo es el trasfondo de los anarquistas, vas a tener que hacer cierto esfuerzo, ya que no tienes a una persona que te esté dando una clase de cómo son los anarquistas en el universo de Vampiro la Mascarada, sino que estás escuchando y viendo recortes de periódicos y leyendo conversaciones de propios vampiros anarquistas sobre cómo se ven, cómo ven a sus enemigos, cómo se ven en su lugar en la sociedad vampírica, etc, 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 ¿no? A nivel de inspiración, ayuda mucho más que si te lo cuentan de una forma, ya digo, explicativa, didáctica, pero a la hora de trabajar con ello, pues es menos útil o es menos sencillo que si fuese de forma didáctica. Al final esto es una balanza y se va equilibrando o desequilibrando según apuestes más por un camino o apuestes más por el otro. En cualquier caso, ya digo, opinión personal final positiva. A mí me ha gustado el libro, me parece interesante, mejora en cuanto a presentación visual con respecto a los otros, aunque tiene todavía sus pegas, pero ofrece toda una serie de materiales interesantes, sobre todo para jugar partidas con quizá ese lado menos explorado del universo de Vampiro la Mascarada, que son los anarquistas, ya que lo habitual, lo que más acostumbrados estamos todos los jugadores de este juego de rol es a
trabajar siempre con la camarilla y con ciudades pertenecientes a la camarilla. Hasta aquí llega esta reseña. Espero que os haya resultado útil, espero que os haya resuelto algunas dudas, que os haya interesado como mínimo, y yo por mi parte me despido. No sin antes recordaros que si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta para que el algoritmo de YouTube se lo recomiende a otras personas a las que también les pueda resultar útil esta reseña. Si os ha gustado muchísimo y además queréis ver entrevistas, partidas, debates, charlas y todo tipo de contenido rolero, no dudéis en suscribiros a nuestro canal en 5 Minutos Rol, que publicamos contenido pues todos los días de la semana o prácticamente todos los días de la semana de numerosos y numerosísimos, diría mejor, juegos de rol, así que seguro que encontréis alguno que os interesa y el cual estemos tratando. Y ya, si queréis apoyarnos mucho más que simplemente con una suscripción de YouTube, os recuerdo que en la caja de descripción tenemos un enlace a nuestro Patreon. A cambio de una pequeña cantidad económica que a nosotros nos ayuda un montón a seguir con el canal adelante y a poder ofreceros mucho contenido, también os da a vosotros toda una serie de ventajas únicas y exclusivas, como partidas que jugar con nosotros, participar en nuestras secciones, elegir qué reseñas publicamos, participar en sorteos de material tanto físico como digital, o incluso tener descuentos exclusivos en nuestra tienda patrocinadora badarrol.com. Lo dicho, hecho todo esto, yo me despido. Por favor, sed felices, cuidaos, nos vemos.